Bueno, vamos a continuar con este cuarto video de la lección evaluativa 2, la actividad 8 del curso de procesos de manufactura. Bueno, unidad 2, procesos de configuración, capítulo segundo, proceso por configuración mecánica. Bueno, operaciones de embutido profundo. Bueno, el embutido profundo es una tensión del prensado en el que a un tejo de metal se le da una tercera dimensión considerable después de fluir a través de un dado. El prensado simple se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un ponzón y una matriz, así como al adentrar o encajar un blanco y dar al producto una medida rígida. Latas para alimentos y botes para bebidas son los ejemplos más comunes. Bueno, el embutido de chapas metálicas es uno de los procedimientos más comunes en elaboración de piezas huecas para diversas aplicaciones que van desde el hogar, la oficina y la industria en general. Este proceso puede llevarse a cabo únicamente en frío. Cualquier intento de estirado en caliente produce en el metal un cuello y la ruptura. El anillo de presión evita que el blanco se levante de la superficie del dando arrugas radiales o pliegues que tienden a formarse en un metal fluyendo hacia el interior desde la periferia del orificio del dado. Bueno, herramientas de embutido. Ver gráficos. Tenemos el pistón, tenemos, no se alcanza a ver, tenemos la chapa, tenemos la matriz, luego tenemos ya la chapa embutida cuando se ha hecho la presión. Bueno, con este tipo de herramientas de embutición profunda se confeccionan partiendo de discos o piezas recortadas según el material, piezas huecas e incluso partiendo de piezas previamente embutidas, estirarlas a una sección mayor con una mayor altura. No se pretende con esta operación generalmente una variación del espesor del material. Las piezas recortadas o discos a emplear se disponen en el asiento o anillo de centrado fijado a la matriz de embutir. Con la finalidad de centrar el disco en el proceso de embutición, un dispositivo pisado por pisador aprieta el disco contra la matriz de embutir con la finalidad de que no se produzcan pliegues. El punzón o el pinzón o el punzón de embutir al bajar estira el material sobre los poderes rebordeados de la matriz, de modo que se produzca una pieza hueca. El desplazamiento de todos los cristales en que está constituido el material a embutir es radical en toda su magnitud. Cada uno de los cristales del material se desplaza en la medida en que éste se desliza en la abertura de este entre el punzón y la matriz. El desplazamiento del material en ese instante es semejante al flujo de la aguja por el rebosado del agua, es igual al flujo del agua por el rebosado de una presa. Cuando se pretende que el espesor del material no se altere durante el proceso de embutido, el área de la pieza original, disco de recortado, debe ser igual al área de la superficie de la embutida. La fricción es un factor que debe tomarse en cuenta por cuanto el material se desliza en la abertura entre el punzón y la matriz. Por lo tanto, esta área debe estar pulida y lapeada o paleada. Esto reduce la carga, la carga esto reduce la carga necesaria para el desarrollo de embutido.
El enchaflado con los bordes de la matriz ayuda a la chapa a resbalar por la pared del agujero, facilitando la operación de embutir. Facilitan también el embutido, la lubricación adecuada, el disco recortado y la herramienta en su conjunto. El juego que queda entre el punzón y la matriz de embutir tiene que ser mayor en el espesor de la chapa. Se han acreditado como conveniente para el caso de las chapas de acero holguras de 1.12 a 1.30 veces el espesor de la chapa. Para las chapas de latón, holguras de 1.10 a 1.20 veces el espesor de las chapas de aluminio. Bueno, para las chapas de aluminio, holguras de espesor de 10.4 a 10.10 veces el espesor. Determinación de la pieza recortada y la sucesión de fases. Antes de bueno, antes de poder empezar a fabricar una herramienta para embutir, hay que determinar la forma y el tamaño de recorte de la chapa, así como el número de las fases y las dimensiones de la herramienta para cada fase de embutición. Bueno, para determinar el diámetro del disco para piezas embutidas cilíndricas hay que calcular la dimensión superficial de la pieza. Esta dimensión superficial se conoce como la superficie del fondo más de la pared lateral. Bueno, en el área de la pieza a recortar disco tiene que ser igual a la de la pieza a obtener. Ok, claro. De aquí se determina entonces el diámetro del recorte. Del mismo modo, se determinan el diámetro del recorte para las piezas embutidas que vayan provistas de bridas, un talón cilíndrico o fondo hemisférico. Los diámetros así calculados proporcionan piezas embutidas tan altas que es necesario recortar en ellas reborde. El recortado es necesario porque con solo en piezas con embutición pequeñas la altura es uniforme. El número de fases o de etapas de embutición depende de la relación que exista entre la magnitud del disco y de las dimensiones de la pieza embutida, de la facilidad de la embutición del material y del espesor de la chapa. Cuando más profundidad haya de darse a la pieza a embutir, tanto más etapas será necesario para la embutición y con ello tanto más herramientas y operaciones. Por ello es necesario proveer la forma de realizar siempre operaciones con el menor número de etapas o de piezas posibles. Bueno, recalcado o repujado en torno. Bueno, con este tipo de procedimiento es posible conseguir piezas de gran altura y volumen. Con ellas se constituyen las ollas, los sartenes de la cocina, los faroles, los trofeos, etc. Embutido telescópico. Bueno, se utiliza en piezas previamente embutidas con la finalidad de conseguir una mayor altura y por consiguiente una pieza de menor diámetro. Para ello se puede contar con un juego de punzón y matriz adecuado de tal manera de conseguir el objetivo, como quiera que el embutido previo al material defondado ha conseguido una acritud, debe ser tratado térmicamente para recordar su elasticidad. Eso debe aplicar en cada fase del proceso de embutido. Para conseguir la altura y el diámetro necesario, requiere muchas veces de utilizar varias etapas de embutido, tal como ya se explicó anteriormente, para lo cual es necesario el uso de este tipo de herramientas, con el siguiente juego de punzón y matriz adecuadas, las circunstancias. El objetivo se consigue forzando el material a deslizarse adecuadamente entre dos punzones, adaptados convenientemente con la configuración de la matriz. Bueno, vamos a dejar este video hasta acá.